Ernst Junger y el obrero, una trayectoria vital e intelectual entre los dioses y los titanes. Por Alain de Benoist. Al evocar el obrero, al mismo tiempo que la primera versión de Coracao Aventureiro, el ensayista Armin Moulart, autor de un manual que se convirtió en un clásico sobre la revolución conservadora alemana, Die Konservative Revolution in Deutschland, 1918 a 1932, escribe: todavía hoy no puedo acercarme a estas obras sin sentir una cierta agitación. En otro lugar, describiendo o Travalador como un bloque errático dentro de la obra de Ernst Junger, afirma: Der Arbitar es algo más que una filosofía, es una creación poética. El término es apropiado, sobre todo si se admite que toda poesía fundante es al mismo tiempo reconocimiento del mundo y revelación de los dioses. Un libro metálico. Estamos tentados de usar la expresión tormenta de acero o Travalador tiene, en efecto, una trascendencia metafísica, que va más allá del contexto histórico y político en el que fue escrito. Su publicación no solo marcó una fecha capital en la historia de las ideas, sino que constituyó en la obra de Junger un tiempo de reflexión que no dejó de fluir, como una vena oculta, a lo largo de la vida de su autor. Nacido el 29 de marzo de 1895 en Heidelberg, Junger estudió en Hannover, Schwarzenberg, las montañas metálicas, Braunschweig, Hannover nuevamente, así como en la Skarnostrealschule en Wunstorf. En 1911, se unió a la sección Wunstorf del Wandervogel. Ese mismo año, publicó su primer poema, Ansar Leiban, en el periódico local de esa organización juvenil. En 1913, a la edad de 18 años, se escapa de la casa de su padre. Propósito de su fuga, alistarse en Verdún en la Legión extranjera. Unos meses más tarde, tras una breve estancia en Argel y un aprendizaje en Sidi Bel Abbes, su padre lo convenció de volver a Alemania. Reanudó sus estudios en el Gildemeister Institut de Hannover, donde se familiarizó con la obra de Nietzsche. La Primera Guerra Mundial comienza el 1 de agosto de 1914. Junger se convierte en combatiente voluntario. Se une al 73º Regimiento de Fusileros y recibe su orden de marcha el 6 de octubre. El 27 de diciembre partió hacia el frente de la Champaña. Lucha en Dorfes-les-Epargnes, en Doucy, en Mahanchi. Jefe de sección en agosto de 1915, subteniente en noviembre, sigue un curso para oficiales en Croisilles a partir de 1916. 2 meses más tarde, participó en las batallas del Somme, donde fue herido 2 veces. De vuelta al frente, en noviembre, con el grado de teniente, fue nuevamente herido, esta vez cerca de Saint-Pierre-Bast. El 16 de diciembre fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. En febrero de 1917 fue ascendido a Sturmbführer, jefe del comando de asalto. Es el momento en que la guerra se empantana, en el momento en que las pérdidas humanas adquieren una dimensión terrible. Del lado francés se prepara la sangrienta e inútil ofensiva del Chemin des Dames. A la cabeza de sus hombres, Junger se desliza por las trincheras y multiplica los golpes de mano. Escaramuzas incesantes, nuevas heridas, en julio en el frente de Flandes, y también en diciembre. Junger recibe la Cruz de Caballero de la Orden de Hohenzollern. Durante la ofensiva de marzo de 1918, continuó liderando a sus soldados en múltiples escaramuzas. Está herido una vez más. En agosto, nuevas heridas, esta vez cerca de Cambrai. Termina la guerra en un hospital militar, después de ser herido 14 veces. Esto le valió la Cruz al Mérito, la condecoración más importante del ejército alemán. Solo 12 oficiales terrestres subalternos, incluido el futuro mariscal Rommel, recibirían esta distinción durante la Primera Guerra Mundial. Se vivía solo para la idea. De 1918 a 1923, Junger, destinado en la Reichswehr de Hannover, comenzó a escribir sus primeros libros empapado de la experiencia que le aportaba su presencia en el frente. Steel Storms, publicado en 1919 por el autor y reeditado en 1922, fue un gran éxito. Le seguirán Guerra como experiencia interior, 1922, Bosque 125, 1924, Fuego y Sangre, 1925. Junger no tardó en ser considerado uno de los escritores más brillantes de su generación, como nos recordaba Henry Plar, aunque nos remitamos a sus artículos sobre la guerra moderna publicados en Militar Wochenblatt. Pero Junger no se siente cómodo en un ejército en paz. Tampoco es tentadora la aventura de los Freikorps. El 31 de agosto de 1923 abandonó la Reichswehr y se matriculó en la Universidad de Leipzig para estudiar biología, zoología y filosofía. Tendrá como profesores a Hans Driech y Felix Kruger. El 3 de agosto de 1925 se casa con Greta von Jansen, de 19 años, quien le dará 2 hijos, Ernst, nacido en 1926, y Alexander, en 1934. Durante este periodo,
sus ideas políticas maduran en la misma dirección. La efervescencia que agita cualquier facción de la opinión pública alemana, el vergonzoso Tratado de Versalles, al que la República de Weimar aceptó sin vacilar todas sus cláusulas y que solo será aceptado como un insoportable dictat. En el transcurso de unos meses, se convirtió en uno de los principales representantes de los círculos nacional-revolucionarios, grupo importante de la revolución conservadora situado en la izquierda, junto con los movimientos nacional-bolcheviques agrupados en torno a Niekisch. Sus escritos políticos se enmarcan en el periodo republicano medio, la era Stresemann, que finaliza en 1929, época de tregua provisional y aparente calma. Junger dirá más tarde, solo se vive para la idea. Sus ideas se expresaron primero en revistas. En septiembre de 1925, el exjefe de los Freikorps, Helmut Franka, que acababa de publicar un ensayo bajo el título Staat im Staate, lanza la revista Die Standarte, que trata de hacer una contribución a la profundización espiritual del pensamiento del Frente. Junger formará parte de su redacción, junto con otro representante del nacionalismo de los soldados, el escritor Frances Schaubecker, nacido en 1890. Die Standarte fue, en principio, un suplemento del semanario Der Stajhelm, órgano de la Asociación de Excombatientes del mismo nombre dirigida por Wilhelm Kleinau. Die Standarte tuvo una tirada nada despreciable, unos 170.000 lectores. Entre septiembre de 1925 y marzo de 1926, Junger publicó 19 artículos. Helmut Franka firma la suya con el seudónimo de Gracchus. La joven derecha nacional revolucionaria se expresa allí: Werner Beumelburg, Frances Schaubecker, Hans Henning von Groth, Friedrich Wilhelm Heinz, Goetz Otto Stoffengen, etc. En las páginas de Die Standarte, Junger pronto adoptaría un tono muy radical, diferente al de la mayoría de los miembros del Stajhelm. A partir de octubre de 1925 critica la tesis de la puñalada por la espalda, Dolchstoß, que habría representado para el ejército alemán la Revolución de Noviembre, tesis casi unánime en los medios nacionales. Incluso llegó a subrayar cómo algunos revolucionarios de extrema izquierda fueron valientes luchadores durante la guerra. Declaraciones de este tipo han dado lugar a una viva controversia. La dirección del Stajhelm está en guardia y decide distanciarse del joven equipo periodístico. En marzo de 1926 desaparece la publicación, para renacer al mes siguiente bajo el nombre abreviado de Standarte, con Junger, Schaubecker, Kleinau y Franka como coeditores. En este momento, los lazos con Stajhelm aún no se han roto, los excombatientes continúan financiando indirectamente Standarte, publicado por la editorial de Selte, Frundsberg Verlag. Junger y sus amigos reafirman lo mejor de su voluntad revolucionaria. El 3 de junio de 1926, Junger publica un llamado a la unidad de los excombatientes del Frente con el objetivo de fundar una república obrera nacionalista, llamado que no tendrá eco. En agosto, a petición de Otto Orsín, cofundador de Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, la milicia de seguridad de los partidos socialdemócrata y republicano, el gobierno, tomando como pretexto un artículo sobre Reichenau aparecido en Standarte, cerró la revista durante 5 meses. Momento que aprovecha Selte para revelarle a Helmut Franka sus responsabilidades. En solidaridad con Franka, Junger dejó el periódico y en noviembre, junto con Franka y Wilhelm Weiss, comenzó a editar una nueva publicación titulada Arminius. Standarte aparecerá hasta 1929, bajo la dirección de Schaubecker y Kleinau. En 1927, Junger dejó Leipzig para instalarse en Berlín, donde estableció estrechos contactos con antiguos miembros de Freikorps y con los círculos juveniles de Bundes. Estos últimos, oscilando entre la disciplina militar y un espíritu de grupo muy cerrado, intentan conciliar el romanticismo aventurero de los Wandervogel con una organización más comunal y jerárquica. Junger entabla una especial amistad con Werner Last, nacido en Berlín en 1902, y fundador en 1924, junto con el exjefe de los Freikorps Rasbach, de la Chiljugend, movimiento juvenil cuyo nombre perpetúa la memoria del mayor Chill, caído en la liberación lucha contra la ocupación napoleónica. En 1927, las dejó Rasbach para fundar Freischarchill, un grupo bundis del que sería mentor Junger, Schirmer. Desde octubre de 1927 hasta marzo de 1928, Las y Junger se asociaron para publicar la revista Der Vormarsch, fundada en junio de 1927 por otro famoso líder de los Freikorps, el capitán Erhard. Pierde la guerra para ganar la nación. Durante este periodo, Junger experimentó no pocas influencias literarias y filosóficas. La guerra, el frente, le permitió la misma triple experiencia de ciertos escritores franceses de finales del siglo XIX, como Huysmans y Liam Bloy, lo que conduce a un cierto expresionismo que se percibe en la guerra como experiencia interior y, sobre todo, en la primera versión de Coracao Aventureiro, y en una especie de dandismo baudeleriano en Sturm,
una novela juvenil de publicación tardía que claramente lleva esta marca. A Armin Moular, en esta línea, comparó al joven Junger con Barrés de la Roman de l'Energie Nationale, para el autor de Horas an Inner Experience, como para el autor de Scenes et Doctrines du Nationalisme, nacionalismo, sustituto religioso, modo de expansión y fortalecimiento del alma, resulta ante todo una opción deliberada, siendo el aspecto decisivo de esta orientación lo que se deriva del incumplimiento de las normas, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La influencia de Nietzsche y Spengler es evidente. En 1929, en una entrevista concedida a un diario británico, Junger se define a sí mismo como discípulo de Nietzsche, subrayando que fue el primero en rechazar la ficción del hombre universal y abstracto, descomponiendo dicha ficción en dos concretos y tipos diametralmente opuestos, el fuerte y el débil. En agosto de 1922 leyó con fruición el primer volumen de La decadencia de Occidente y fue en el momento de la publicación del segundo, en diciembre del mismo año, cuando Sturm escribió. Sin embargo, como se verá, Junger no se resignará a ser un discípulo pasivo. Está lejos de seguir a Nietzsche y Spengler en la totalidad de sus declaraciones. La decadencia de Occidente no será, desde su punto de vista, un destino ineludible, hay otras alternativas a una simple aceptación del reinado de los Eisars. Asimismo, retoma el cuestionamiento de Nietzsche, que quiere esbozar de una vez por todas. La guerra, después de todo, fue la experiencia más impactante. Junger trae, ante todo, la lección de la agonía. Ardor, nunca odio, el soldado del otro lado de la trinchera no es una encarnación del mal, sino una simple figura de la adversidad del momento. Junger, por lo tanto, carece de un enemigo absoluto, Feind ante él solo está el oponente, Gegner, confirmando así el combate como siempre cosa de santos. Otra lección es que la vida se nutre de la muerte y esta de la muerte, el conocimiento más preciado que se aprende en la escuela de la guerra, escribió Junger, en su intimidad más secreta, es indestructible. Para algunos, la guerra ha sido entregada. Sin embargo, debido al principio de equivalencia de los opuestos, el desastre invitará a un análisis positivo. La derrota o la victoria no es lo más importante. Esencialmente activista, la ideología nacional revolucionaria profesa un cierto desprecio por los objetivos, uno lucha, no para lograr la victoria, sino para hacer la guerra. La guerra, afirma Junger, no es tanto una guerra entre naciones como una guerra entre razas de hombres. En todos los países que han invertido en la guerra, hay ganadores y perdedores. La guerra como experiencia interior. Más aún, la derrota puede convertirse en la levadura de la victoria. E incluso pulsa la condición misma de esta victoria. En el epígrafe de su libro Aufbruch der Nation, Frances Schaubecker escribió esta frase estremecedora: tuvimos que perder la guerra para ganar la nación. Recordé, quizás, este otro de Liam Bloy, todo lo que llega es adorable. Junger, por su parte, sostiene, Alemania fue derrotada, pero esa derrota fue saludable porque contribuyó a la desaparición de la vieja Alemania, había que perder la guerra para ganar la nación. Derrotada por los aliados, Alemania supo volverse hacia sí misma y transformarse en revolucionaria. La derrota tenía que ser aceptada con fines de transmutación, de una forma casi alquímica, la experiencia del frente debía ser transmutada en una nueva experiencia vital para la nación. Tal fue el fundamento del nacionalismo de los soldados. Es en la guerra, dice Junger, que la juventud adquiere la seguridad de que los viejos caminos no llevan a ninguna parte y que hay que abrir otros nuevos. Cosecha irreversible, Umbruch, la guerra abolió los valores antiguos. Cualquier actitud reaccionaria, cualquier deseo de retroceder es imposible. La energía de ayer se utilizó en luchas puntuales por la patria y por la patria, pero en el futuro servirá a la patria de otra forma. La guerra, en otras palabras, proporcionará el modelo para la paz. En otra Balador se puede leer, el frente de guerra y el frente de trabajo son idénticos. La idea central es que la guerra, por superficial e insignificante que parezca, tiene un significado profundo. No puede ser aprehendido a través de una comprensión racional, sino que solo puede ser sentido. La interpretación positiva que hace Junger de la guerra no está, contrariamente a lo que suele decirse, esencialmente ligada a la exaltación de los valores bélicos. Surge de la inquietud política de buscar cómo el sacrificio de soldados muertos no debe ni puede considerarse inútil. A partir de 1926 Junger hace varios llamados a la formación de un frente único de grupos y movimientos nacionales. Al mismo tiempo, intenta, sin mucho éxito, mostrarles el camino de una necesaria autotransformación. El nacionalismo también necesita ser transmutado alquímicamente. Debe librarse de todo apego sentimental a la vieja derecha y convertirse en un revolucionario, dando fe de la decadencia del mundo burgués, hecho que podemos observar tanto en las novelas de Zoumans Mann, Die Buddenbrooks, como en las de Alfred Corbin, Die andere Seite. Desde esta perspectiva,
lo esencial es la lucha contra el liberalismo. En Arminius y en Der Vormarsch Junger ataca el orden liberal simbolizado por el hombre de letras, el intelectual humanista a favor de una verdadera sociedad anémica, el cínico internacionalista al que Spengler señala como el verdadero responsable de la Revolución de Noviembre y propagador de el tipo consistente en el que millones de los muertos de la Gran Guerra perecieron por nada. Al mismo tiempo, estigmatiza la tradición burguesa reivindicada por los nacionales y miembros del Stahlhelm, esos pequeños burgueses, Spiesburger, que, a favor de la guerra, se deslizaron tras la piel del león, el culto al pasado, el gusto de los pangermanistas por la museología, Musealerbetrieb. En marzo de 1926 define por primera vez el término neonacionalismo, que opone al nacionalismo de los antepasados, Allvaternationalismus. Defiende a Alemania, sin embargo, la nación es para él mucho más que un territorio. Es una idea, Alemania es fundamentalmente ese concepto capaz de inflamar los espíritus. En abril de 1927, en Arminius, Junger se define implícitamente nominalista, declara que no cree en ninguna verdad general, ninguna moralidad universal, ninguna noción del hombre como un ser colectivo que posee una conciencia y unos derechos comunes. Creemos, dirá, en el valor de lo singular, wir glauben an den Wert des Besonderen. Además de una apuesta por el individualismo frente al colectivismo, o los grupos Volkisch se refugian en el tema del regreso a la tierra y la mística de la naturaleza, Junger exalta la técnica y condena al individuo. Nacida de la racionalidad burguesa, explica en Arminius, la técnica todopoderosa se vuelve contra quienes la engendraron. El mundo avanza hacia la técnica y el individuo desaparece, el neonacionalismo debería ser la primera tendencia en extraer estas lecciones. No, será en las grandes ciudades donde se ganará la nación, para los nacionales revolucionarios, la ciudad es un frente. En torno a Junger se constituye el llamado Grupo de Berlín, en el que encontraremos representantes de las distintas corrientes de la revolución conservadora, Franz Schaubecker y Helmut Franka, el escritor Ernst von Salamann, el nietzscheano anticristiano Friedrich Elscher, editor de Das Reich, los neoconservadores Augusto Wiening, a quien Junger conoció en otoño de 1927 por mediación del filósofo Alfred Baeumler, y Albrecht Erich Gunther, coeditor junto con Wilhelm Stapel del Deutsches Volkstum, los nacional-bolcheviques Ernst Niekisch y Carlo Paetelli, sin duda, su hermano y reconocido teórico Friedrich Georg Junger. Friedrich Georg, cuyas posiciones tendrán una gran influencia en el desarrollo de Ernst, nació en Hannover el 1 de septiembre de 1898. Su carrera fue paralela a la de su hermano. Voluntario en la Gran Guerra, en 1916 participó en las batallas del Somme, alcanzando el puesto de comandante de compañía. En 1917, gravemente herido en el frente de Flandes, pasó varios meses en diferentes hospitales militares. De vuelta en Hannover, finalizada la guerra, y tras un breve paso como teniente en la Reichswehr, en 1920, comenzó sus estudios de Derecho, escribiendo su tesis doctoral en 1924. A partir de 1926, enviaba regularmente sus artículos a las revistas en las que colaboró su hermano, Die Standarte, Arminius, Der Vormarsch, etc., y publica en la colección Der Aufmarsch dirigida por Ernst, un breve ensayo titulado Aufmarsch des Nationalismus. Influenciado por Nietzsche, Sorel, Klages, Stefan Georg y Rilke, a quienes menciona con frecuencia en sus obras, se dedicó al ensayo y la poesía. El primer estudio publicado sobre él lo encuadra en el estilo prusiano. En abril de 1928, Ernst Junger confió la sucesión de la revista Der Vormarsch a su amigo Friedrich Elscher. Unos meses después, en enero de 1930, junto con Werner Lass, se convirtió en director de Die Kommenden, semanario fundado 5 años antes por el escritor Wilhelm Koch, de quien ejerció una gran influencia en los movimientos juveniles de ideología bundis y en un sentido muy manera especial sobre la tendencia de este movimiento que evolucionará hacia el nacional-bolchevismo, representado por Hans Evaling, y sobre todo por Carlo Paetel, colaborando al mismo tiempo en Die Kommenden, en Die Sozialistische Neisian y en Antifaschistische Briefe. También trabaja para la revista Widerstand, fundada y dirigida por Niekisch a mediados de 1926. Los dos se conocieron en el otoño de 1927, estableciendo una sólida amistad. Junger escribirá: si quieres resumir el programa que desarrolla Niekisch en Widerstand en una oración alternativa, esta podría ser: contra la burguesía y por el trabajador, contra el mundo occidental y por el este. El nacional-bolchevismo, en el que confluyen múltiples y variadas tendencias, se caracteriza precisamente por su idea de lucha de clases basada en una definición comunitaria, colectivista si se quiere, de la idea de nación. La colectivización, afirma Niekisch, es la forma social que debe tener la voluntad orgánica si quiere afirmarse contra los efectos mortíferos de la tecnología. Según Niekisch, el movimiento nacional y el movimiento comunista tienen, después de todo, el mismo oponente,
como lo demostraron las luchas contra la ocupación del Ruhr, y es por eso que las dos naciones proletarias, Alemania y Rusia, deben buscar una comprensión. El parlamentarismo liberal democrático rehúye cualquier decisión, declara Niekisch. No quiere pelear, sino discutir. El comunismo busca decisiones. En su rudeza, hay algo de fortaleza campesina, hay más dureza en el prusiano, aunque no lo sepa, que en un burgués prusiano. Tales posiciones impregnan una fracción nada despreciable del movimiento nacional revolucionario. El propio Junger, como muy bien captó Louis Dupeux, quedó fascinado por la problemática del bolchevismo, aunque no podemos considerarlo un nacional bolchevique en sentido estricto. Wernerlas y Junger abandonaron Die Kommenden en julio de 1931. El primero lanza, en septiembre, la revista Der Unsturz, que sirvió de órgano a Freischardt y que, hasta su desaparición, en febrero de 1933, se declaró abiertamente nacional bolchevique. Junger, sin embargo, está en otro estado de ánimo espiritual. A lo largo de unos años, utilizaría toda una serie de revistas como paredes sobre las que pegar sus carteles. Serían los autobuses que subes y sales a tu antojo siguiendo una línea evolutiva eminentemente política. Las consignas formuladas por él no obtuvieron el eco esperado, sus llamados a la unidad no fueron escuchados. Junger terminará sintiéndose un extraño en cualquier corriente política. No hay más simpatía por el naciente nacionalsocialismo que por las ligas nacionales tradicionales. Todos los movimientos nacionales, explica en un artículo publicado en Süddeutsche Monatshefte, ya sean tradicionalistas, legitimistas, economicistas, reaccionarios o nacionalsocialistas, se inspiran en el pasado y, desde esta perspectiva, son solo movimientos que solo pueden calificarse de liberales y burgueses. Entre neoconservadores y nacional-bolcheviques, entre unos y otros, los grupos nacional-revolucionarios no podrán imponerse. De hecho, Junger ya no cree en la posibilidad de ninguna acción colectiva. Así lo enfatizó más tarde Niekisch en su autobiografía, y Junger, suficientemente consciente de la situación actual, acaba trazando un camino más personal e interior. Junger, ese perfecto oficial prusiano que es capaz de someterse a la más dura disciplina, escribe Marcel de Combis, ya no podrá integrarse en ningún colectivo. Su hermano que, a partir de 1928, abandonó la carrera de abogado, evolucionaría de la misma manera que Ernst. Escribe sobre poesía griega, novela americana, Kant, Dostoyevsky. Los dos hermanos emprenden una serie de viajes: Sicilia, 1929, Islas Baleares, 1931, Dalmacia, 1932, Mar Egeo. Ernst y Friedrich Georg Junger continúan publicando algunos artículos, principalmente en Widerstand. Sin embargo, su periodo periodístico termina. Entre 1929 y 1932 Ernst Junger concentró todos sus esfuerzos en nuevos libros. Este es el momento de la primera versión de Coracao Aventureiro, el ensayo a movilizacao total, o Trabalador, publicado en Hamburgo en 1932, por la Anseatische Verlangsanstalt de Benno Siglar y que antes de 1945 conocería varias reediciones.